Muchas gracias, buenas noches. ¿Cómo estáis? Buenas noches, Wyoming. Buenas noches, Gonzo. Buenas. Pues efectivamente, he tenido la oportunidad de visitar los territorios ocupados de Palestina gracias a la invitación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, UNRWA. Así que a lo largo de una semana hemos conocido los diferentes grados de intensidad de la ocupación militar israelí. Sin pretender profundizar en las claves del conflicto, hemos intentado, de la mano de Naciones Unidas, comprobar la emergencia humanitaria que se traduce en la marginación política, económica, social e incluso física de los palestinos que viven en Jerusalén Oriental, en la ausencia de derechos y libertades de los habitantes de Cisjordania y, por último, la Franja de Gaza, donde su población, además de todo lo anterior, sufre también las consecuencias del bloqueo al que les tiene sometido el Estado de Israel desde hace 7 años. Vamos a verlo. Uno de los conflictos más antiguos que se vive en el mundo es el que mantienen palestinos y judíos. La primera guerra árabe-israelí tuvo lugar en 1948 y significó el éxodo de 700.000 palestinos que se convirtieron en refugiados. 66 años después, ese número ha aumentado hasta los 5.200.000 personas. En esta ciudad que tengo a mis espaldas, Jerusalén, vamos a comenzar un viaje acompañados por UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, que nos va a llevar a la Franja de Gaza y a Cisjordania y que nos va a permitir conocer cuáles son las condiciones de vida de esta población. Sergio Yanni, israelí de origen argentino, director del Centro Alternativo de Información. ¿Cuál es el objetivo final de la ocupación militar? La ocupación militar es temporaria. El problema está acá que lo temporal se ha transformado en permanente. Este es un permanente que no tiene objetivo final, sino que es un objetivo en sí, simplemente quedarse. Israel no puede anexar los territorios porque ahí perdería su mayoría judía, pero tampoco está dispuesta a darlos. ¿Qué significa para la población palestina vivir en un territorio ocupado militarmente? El primer significado es vivir bajo un régimen militar, o sea, en un régimen donde los derechos políticos han sido pospuestos o anulados. Filippo Grandi, comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. La situazione generale dei rifugiati palestinesi in questo momento è drammatica. Qui ci troviamo in un territorio occupato militarmente da Israele e l'occupazione si fa sentire soprattutto in queste zone più povere e più marginalizzate. Il movimento, l'accesso al mercato del lavoro, ai servizi, per tutte queste persone è molto difficile in una situazione di occupazione. ¿Cuál es la situación de los derechos humanos de toda esta población? Questi sono campi di rifugiati pieni di situazioni estremamente complesse. No tienen un derecho fundamental de expresarse. Cualquier tipo de expresión puede ser interpretada como apoyo al terrorismo y por lo tanto ilegal. La libertad de movimiento está muy restringida. Los palestinos de Cisjordania no pueden entrar a Jerusalén Oriental, que es la capital de Cisjordania. O sea, la ruptura de Jerusalén, la imposibilidad de los palestinos de entrar a Jerusalén, rompen la continuidad de la vida palestina. Lo que crea un impacto económico muy fuerte en Jerusalén, pero también en Cisjordania. ¿Qué papel juegan los asentamientos de colonos en territorio palestino dentro de esta estrategia de ocupación? El día de hoy las colonias ocupan el 60% de Cisjordania. La población palestina queda restringida a las regiones urbanas donde vive. La población de Belén tiene el territorio de Belén para vivir. La ciudad de Belén no puede expandirse más porque está en las colonias. Lo mismo con Ramallah, lo mismo con Nablus, etc. Questa è una violazione molto grave dei diritti dei palestinesi che ha un impatto che si moltiplica perché ha un impatto sulla possibilità dei palestinesi di muoversi, di accedere ai servizi, ai luoghi di culto, di possedere e sfruttare la propria terra. Doctor Meir Margalit, israelí de origen argentino, concejal del Ayuntamiento de Jerusalén por el partido Meretz. En primer lugar, importancia para el Estado de Israel del control de esta población palestina. Nos encontramos ahora en Jerusalén Este mediante política urbanística. ¿Desde qué momento se desarrolla y cuál es el objetivo? Desde siempre, desde el 67. El objetivo, básicamente, mantener la mayoría judía, israelí, hebrea en esta ciudad y evitar que los palestinos se conviertan en mayoría y lleguen a tener soberanía. Y como te puedes imaginar, si hay algo que vuelve loco a los
dirigentes israelíes es la posibilidad de que en un futuro el alcalde de Jerusalén sea palestino. Y es por eso que están implementando políticas para tratar de hacerles la vida tan imposible que al final decidan por propia voluntad, entre comillas, abandonar la ciudad y pasar a las periferias donde la vida se va a hacer más fácil. ¿Y cuáles son esas políticas? ¿Cómo pretenden conseguir ese objetivo? Lo más claro es que se hace casi imposible conseguir una licencia de construcción. Pero la diferencia es de que al palestino que construye en ese lugar, a la casa se la van a demoler. Al judío que construye en ese lugar, también sin licencia porque el master plan no lo permite, la casa no será demolida. Nunca ha sido demolida la casa de un colono que haya construido en Jerusalén Oriental sin licencia. ¿Qué consecuencias suele tener para las familias la demolición de sus casas? Terribles porque es algo que a los europeos, a los occidentales les cuesta entender. La casa es mucho más que la suma de los ladrillos y el cemento y el acero y los materiales utilizados. La casa para el palestino es el mundo entero. El palestino construye su casa y este es mi mundo, punto. Le destruís la casa, le destruyes el mundo entero. Y es de lo más traumático, es para todos, para el padre que no pudo defender su casa, para el niño que no entiende por qué a la noche dormí acá y cuando vuelvo del colegio me encuentro con ruinas. ¿Dónde está mi pieza?, pregunta el niño. Y a la mujer palestina, para la mujer palestina, ser mujer palestina es estar en el medio de una casa, servir a la familia. Le destruís a la mujer la casa, le destruís su identidad femenina. El muro que se ha construido, que se está construyendo de hecho, no está acabado, que separa Cisjordania de territorio israelí, ¿se considera parte de la estrategia de ocupación? El muro nació como una estrategia de anexión, de marcar a través de un muro la frontera futura del Estado de Israel. Y lo que hemos visto son barrios separados de repente por un muro. ¿Esto qué consecuencias ha tenido en la población a nivel económico, pero también de relaciones humanas y relaciones personales? El primer impacto es el impacto del encuentro cotidiano con la represión del Estado. De cualquier manera tiene que pasar un checkpoint todas las mañanas. No todos pagamos a tiempo, por ejemplo, nuestros impuestos municipales. Ahora, si yo no he pagado mi impuesto municipal, no puedo pasar por ese checkpoint y me arrestan en el checkpoint. Si no he pagado la electricidad, también me arrestan en el checkpoint hasta que lo pague. Es una represión cotidiana. Quería preguntarle por la situación de la infancia. ¿Les preocupa especialmente la situación de unos niños que probablemente ya han nacido en campos de refugiados y desarrollen toda su vida in questo entorno? Questo è uno dei motivi di preoccupazione principale. Stamattina lo abbiamo sentito anche da ragazzini e ragazzine molto giovani che già sono coscienti della gravità dei loro problemi, anche perché l'UNRWA può fornire servizi educativi, educazione qui a Nablus, a Tulkarem, per 9 anni. Purtroppo quando finisce questa educazione alcuni continuano nelle scuole del governo, dell'autorità palestinese, ma la maggioranza deve trovare un lavoro e questo è il problema più grave perché l'economia, principalmente a causa dell'occupazione, è depressa e la disoccupazione, soprattutto giovanile, è altissima. E poi perché una vera economia non si può sviluppare in una situazione in cui una popolazione non ha i diritti che deve godere nel suo Stato. Oye, una imagen que nos impacta mucho, la de militares deteniendo a niños. ¿Por qué pasa eso y qué consecuencias tienen para el desarrollo de esos chavales? Es una acción cotidiana, es algo que ocurre todos los días. Son niños que crecen sin la existencia de la idea de derecho. La seguridad que te podría dar la familia, que te podrían dar los padres, no existe para estos niños. Por lo que nos cuentas, es muy difícil tener una vida normal viviendo en el territorio ocupado. No, no es difícil, es imposible. Son niños que crecen en una realidad de violencia. Esta realidad de violencia nació con la primera intifada, con la represión israelí de la primera intifada. Los suicidas de la segunda intifada son los niños arrestados de la primera intifada. Nosotros mañana vamos a ir a visitar la Franja de Gaza. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar allí? Direi che la striscia di Gaza è una franja costretta tra il blocco israeliano che
permette pochissimo passaggio di merci e quasi nessun passaggio di persone, e quindi la situazione economica della maggioranza delle persone, soprattutto i più poveri, i più vulnerabili, è veramente drammatica. Lo que estamos haciendo en este momento, atravesando este pasillo que mide como 1 kilómetro y que, como pueden ver, está completamente vallado, es acceder a la Franja de Gaza. We cannot anymore cope with this inhuman situation because we are humans. We deserve to live and not only to survive. Muchas gracias. Bien, pues como ya han visto ustedes, mañana emitiremos la segunda parte del reportaje de Gonzo y estará con nosotros la directora ejecutiva en España de UNRWA, Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, Raquel Martí. Bien, Gonzo, un excelente trabajo, aunque has cometido un grave error. Le estás dando categoría a este programa y tenemos una mala reputación que mantener aquí. Bien, ahora lanza tu pregunta incómoda. A ver, tú sabes que muchas veces tengo la sensación de que no te preocupas por el equipo, y ahora ya a título personal me gustaría que me dijeses la verdad. ¿Tú sabías que yo había estado trabajando fuera de España durante una semana? Pues sí, claro que sí, pero no en Gaza. Creía que te había fichado Telecinco y estabas en Honduras concursando en Supervivientes.